Gente, ¿cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en que les toque ver este video en YouTube. Acá son buenos días en Buenos Aires, buenos días del día lunes, ya empezando esta semana. Así que espero que todos tengan un hermoso comienzo de semana, muy bendecidos, tanto ustedes como sus familias. Estuve un poco complicada con el tema del internet, así que por eso no estaba subiendo videos, pero ahora gracias a Dios puedo volver a subir un video más. Y quiero tocar un tema que realmente me lo han recomendado, me han enviado esta sugerencia al mail, la verdad que lo agradezco muchísimo, porque si hay algo que realmente es nefasto y es patético y no debe ser perdonado ni pasado por alto, es el abuso hacia los menores, es el abuso hacia los niños, hacia cualquier persona, pero especialmente a los niños que no pueden defenderse, que son las personas más vulnerables y que merecen que se los defienda y que no se vulneren sus derechos. Yo soy una persona que cree profundamente en Dios y en Jesús y que cree profundamente en la Biblia, pero también considero de que en esta época de la humanidad tenemos una bendición, tenemos un privilegio que no tuvieron otras personas en los tiempos bíblicos, que son los derechos humanos. Y para mí no importa el credo que uno tenga, no importa lo que diga un pastor, un anciano, un cura, no me interesa. Los derechos humanos tienen que respetarse. Y si eso no se está haciendo, tiene que cambiar, guste o no guste a las religiones o a las sectas. Tienen que empezar a cambiar esto. Y gracias a Dios, está empezando a cambiar, porque se están empezando a hablar muchas cosas. Se está empezando a denunciar cada vez más aquello que no tiene que aceptarse bajo ningún concepto. Quiero compartir con ustedes un artículo de la Atalaya del 1 de noviembre de 1995, que se llama Consuelo para los que tienen un espíritu herido. Espíritu herido entre comillas. Y les voy a mostrar ahora cuando empecemos a leer qué otras palabras o qué otras expresiones ponen entre comillas, lo cual me parece una total falta de respeto. Lo que quieren hacer de quitarle seriedad a un tema que es realmente grave. Voy a leer algunos párrafos, no voy a leer todo el artículo porque si no la verdad el video se me haría muy largo y la verdad que no quiero hacer videos tan largos, porque después se me quejan. Bueno, dice, entre las perversiones más degradadas se encuentra el abuso deshonesto de niños inocentes. Al igual que la sabiduría del mundo de Satanás, el abuso sexual de menores es animal y demoníaco. La revista Time dice que tan solo en Estados Unidos los maestros y los médicos presentan más de 400.000 denuncias verificables de agresión sexual anualmente. Cuando las víctimas de estos abusos llegan a la edad adulta, muchas tienen todavía heridas dolorosas y muy reales. La Biblia dice el espíritu de un hombre puede soportar su dolencia, pero en cuanto al espíritu herido, ¿quién puede aguantarlo? Según lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 14. Hasta ahí todo muy bien, ellos mismos están reconociendo que las heridas que deja el abuso son dolorosas y muy reales. Pero vamos a ver si ellos no se contradicen después, como son tan coherentes, tan consecuentes, como la mayoría de los testigos de Jehová que entran acá y a los demás canales a dejar sus comentarios llenos de amor y de respeto. Vamos a leer, quiero leerles esto porque la verdad que es increíble. Yo no puedo creer cómo, porque esto obviamente lo escriben personas que colaboran con la organización escribiendo estos artículos. Yo no puedo creer cómo estas ideas pueden estar adentro de una persona que se considera cristiana. El subtítulo de esta parte del artículo dice recuerdos reprimidos, entre comillas. En los últimos años, algunas personas se han sentido quebrantadas de corazón, por razones que a otras les cuesta comprender. Se trata de adultos que, ateniéndose a lo que se ha denominado recuerdos reprimidos, otras comillas, dicen que se abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. Algunos no son conscientes de este hecho hasta que, de modo inesperado, les sobrevienen recuerdos, otra vez entre comillas, de uno o varios adultos que abusaron de ellos cuando eran pequeños.
¿Hay hermanos de la congregación cristiana afligidos por estos recuerdos? En algunos países sí, y puede ser que estos siervos dedicados experimenten intensos sentimientos de angustia, cólera, culpabilidad, vergüenza o soledad. Es posible que, al igual que David, se sientan lejos de Dios y clamen: ¿por qué, oh Jehová, te quedas parado a lo lejos? ¿Por qué te quedas escondido en tiempos de angustia? Nótese, ya empezamos mal. Nótese cómo se le quita seriedad y cómo se le quita peso cuando habla de estos recuerdos, que obviamente son muy reales porque están en el subconsciente, y cuando en algún momento hay un disparador, que es lo que se denomina a las circunstancias que de repente disparen recuerdos que uno tenía reprimido en su subconsciente, cuando esa persona que ha sido abusada, se expone a un disparador de ese recuerdo, empieza, valga la redundancia, a recordar en su mente esas imágenes, que pueden ser imágenes claras o pueden ser como flashes, pero la persona empieza a recordar. Y esos recuerdos son muy reales. Y fíjese cómo la palabra recuerdo lo ponen entre comillas, como poniéndolo duda, como restándole credibilidad, como restándole realismo. Y lo cual me parece no solo una total falta de respeto hacia las personas que han sufrido abusos, sino que perjudica y entorpece todo el proceso que tiene que pasar después esa persona que ha sido abusada, que merece respeto, pero no solo merece respeto, sino que merece que se accione judicialmente y se tomen medidas que favorezcan a la persona abusada, no al abusador. Fíjese lo que dice acá. Otro subtítulo que dice: ¿realmente ocurrió? Fíjese cómo empiezan a lavar el cerebro a las personas, a poner en duda, a tratar con falta de respeto, sutilmente hablando, ¿no? Hacia esos recuerdos que no solo lo pusieron entre comillas, sino que vamos a leer ahora realmente cómo siguen poniendo en duda el equilibrio y la salud mental de la persona abusada, cuando en realidad los verdaderos desequilibrados y pervertidos son las personas que abusan. Lean, escuchen esto. Esto después lo pueden buscar ustedes, está en la página de la organización, así que no hay ningún problema. Ustedes pueden leer el artículo completo, es indignante. En el mundo existe mucha controversia en cuanto a la naturaleza de estos recuerdos y hasta qué grado son un reflejo de lo que ocurrió. Los testigos de Jehová no son parte del mundo y por tanto no participan en dicha controversia, no, por supuesto. Según informaciones publicadas, en algunos casos estos recuerdos sí han reflejado la realidad. Acá están reconociendo, pero escuchen qué sutiles que son, como cuando la balanza tiene que fallar a favor de ellos, tuercen la información, la ponen en duda cuando los perjudicados son ellos, pero cuando tienen que perjudicar a otra persona o es otra institución los que están involucrados, ¿cómo no tienen ningún inconveniente decir: ah, no, eso es cierto? Miren, según informaciones publicadas, en algunos casos estos recuerdos sí han reflejado la realidad, pero vamos a ver por qué. Por ejemplo, después que Frank Fitzpatrick, tasador de seguro, que hay que ver si esta persona existe, recordó que cierto sacerdote abusó de él, casi un centenar de personas alegaron que habían sido objeto de los abusos del mismo sacerdote, quien admitió haberlos cometido. Claro, fíjese cómo acá sí se comprobó que esos recuerdos eran reales. Claro, sí, era verdad lo que esa persona decía, que recordó de golpe. Claro, su subconsciente, algo disparó en su subconsciente esos recuerdos, y era verdad. Pero ¿por qué era verdad y la organización lo reconoce? Porque era un sacerdote. Era un sacerdote católico. Ellos no tienen ningún inconveniente en reconocer y ventilar las faltas ajenas, especialmente si son de la Iglesia Católica, los que ellos llaman la gran ramera, la cristiandad apóstata. Pero cuando se trata de encontrar pruebas reales, porque en realidad estas pruebas son reales,
en contra de ellos, enseguida ya lo ponen en duda, tratan de desprestigiar no solo a la persona que hace estas denuncias, sino también al hecho en sí y a la víctima, la que ha sufrido abusos por parte de estos pervertidos. Cabe señalar, sin embargo, que muchas personas no han podido confirmar sus recuerdos. Algunas han tenido recuerdos muy vívidos de que cierta persona abusó de ellas y de que el abuso se perpetró en determinado lugar. Pero después se demostró que tales recuerdos no podían ser ciertos. Claro, eran ciertos en el caso del cura pedófilo, pero no podían ser ciertos porque seguramente el acusado era un testigo de Jehová, ¿no? Bueno, acá entramos a una parte del artículo que pretende dar instrucciones a los ancianos o a la congregación de cómo consolar. Sin embargo, ¿cómo puede consolarse a los que tienen un espíritu herido? Otra vez, entre comillas. No sé por qué lo ponen entre comillas. Como si fuera que el espíritu herido no es real. ¿Qué quieren desprestigiar a una persona que sufre también por las grandes heridas que le ha dejado ese abuso? ¿Cómo puede consolarse a los que tienen un espíritu herido por causa de dichos recuerdos? Siguen las comillas. Bueno, acá relata la parábola del buen samaritano, de que bueno, lo atacaron, lo golpearon y le quitaron sus posesiones. Cuando pasó por allí el samaritano se compadeció a ver el hombre herido. ¿Qué hizo? ¿Insistió en oír todos los detalles de la paliza? ¿Le pidió una descripción de los asaltantes para salir tras ellos? No. El hombre estaba herido, de modo que el samaritano lo curó con cuidado las heridas y lo llevó a un mesón cercano donde estaba seguro y se recuperaría. Ahora, qué nefasto de parte de la organización Watchtower usar una parábola tan llena y tan profunda en un significado espiritual como es la del buen samaritano, para aplicarla a esto, a un tema que deberían tomárselo con más seriedad. Es cierto que hay una gran diferencia entre las heridas físicas y el espíritu herido que ocasiona el abuso deshonesto de menores, por supuesto, porque acá estamos hablando de un hombre que fue asaltado, que fue herido, que le quitaron todas sus posesiones. Vino una persona, un buen samaritano. Notemos que en el mismo relato dice que pasaron por ahí un sacerdote y un levita, lo vieron y siguieron de largo. Y fue un buen samaritano el que ayudó a esta persona que estaba herida, a esta persona que habían asaltado. Lo cual demuestra que muchas veces esas personas que dicen servir a Dios son los que menos se comportan como verdaderos cristianos. Lo cual también es aplicable a la organización Watchtower. Porque los ancianos, o las personas que llevan la delantera dentro de la organización, dentro de las congregaciones, que tendrían que ayudar a estas personas que pasan por estos momentos tan difíciles, que tendrían que defender, interceder, abogar, incluso interceder entre la justicia y entre las víctimas, no lo hacen, sino que se ponen de parte de los abusadores. Como hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Ellos se pusieron de parte de los asaltantes, de las personas que apalearon y robaron a esta persona que estaba yendo en el camino. ¿Y por qué digo que se pusieron de parte de las personas que lo asaltaron? Porque no hicieron nada. El que hizo algo y el que se puso a favor de la víctima fue el buen samaritano, una persona apóstata, porque los samaritanos eran considerados apóstatas, eran considerados paganos, eran considerados de lo peor, un poco más enfermos espiritualmente. Y esta persona fue la que hizo algo, la que se puso de parte de la persona, se puso de parte de la víctima. En cambio, los ancianos y toda la organización de los testigos de Jehová, incluido el cuerpo gobernante, tiene la actitud del levita y del sacerdote, poniéndose de parte de los abusadores. Vergüenza debería darles, organización Watchtower.
hay una parte que dice, permanezca fuerte espiritualmente. Porque acá se le está dando consejos, por decirlo así, a la víctima, de cómo puede sobrellevar este momento. Obviamente el artículo es más largo, pero yo quiero detenerme en las partes que realmente que más me han indignado y que más merecen hablarse y denunciarse. En realidad todo el artículo merece ser leído. Por favor, les suplico que después en sus casas lo lean completo. Y por favor, esto tiene que denunciarse porque es algo asqueroso. El esclavo fiel y discreto ha publicado información para ayudar a sanar la herida espiritual y emocional causada por el abuso de menores. La experiencia muestra que resulta de ayuda al afligido confiar en el poder del Señor y la potencia de su fuerza, ponerse la armadura completa que proviene de Dios. Esta armadura incluye la verdad de la Biblia, que denuncia a Satanás como principal enemigo y aclara la oscuridad para que él y sus secuaces trabajan. También hay que ponerse la coraza de la justicia. El afligido debe esforzarse por cumplir con las normas justas. Por ejemplo, algunas personas sienten impulsos muy fuertes de hacerse daño o cometer algún acto de inmoralidad. Cada vez que resisten dichos impulsos, obtienen una victoria. Perfecto, o sea, la Biblia denuncia a Satanás como el que realmente está detrás de todo esto, perfecto, pero ¿cuándo se va a denunciar al abusador? ¿Cuándo se va a denunciar ese hecho concretamente ante la justicia? ¿Cómo pueden decir que el afligido debe esforzarse y cumplir las normas justas? ¿Y dónde estaban esas normas justas cuando las tenía que cumplir el abusador? De no aprovecharse de una criatura inocente. ¿A dónde están las normas justas? De realmente a la hora de ponerse de parte de la persona abusada, de la víctima, más si es un menor. ¿A dónde están ahí? ¿A dónde están las normas justas? Siempre es la víctima la que se tiene que esforzar por hacer las cosas correctas según la organización, por cumplir las normas justas, por mantenerse en pie. Cuando una persona así está destruida emocionalmente, o sea, ellos tienen que resistir sus impulsos de hacerse daño, cometer algún acto de inmoralidad. Disculpen, ¿y qué fue el abuso que se perpetró contra esa persona? ¿No fue un acto de inmoralidad? O más bien, es un delito. Ya pasa de ser un acto de inmoralidad. Un acto de inmoralidad puede ser, qué sé yo, cometer fornicación, según ellos. Pero esto de abusar de una persona, más si es un menor de edad, es un delito. Tienen que resistir sus impulsos muy fuertes de hacerse daño. Claro, hay personas que se cortan, que se lastiman, que se autolaceran, a raíz de esos recuerdos, de todos esos recuerdos que tienen reprimidos, que el subconsciente, para protegerlos y que la mente no colapse y no entre en shock, reprime esos recuerdos para que la persona pueda sobrevivir y seguir adelante. Esas son las maravillas del cuerpo humano, que siempre tiende a la vida, a la preservación. Pero el simple hecho de que estas personas quieran cortarse, hacerse daño o tener conductas compulsivas, claramente autodestructivas, que no le hacen bien a la persona, es clara prueba de que esa persona realmente está teniendo recuerdos muy vívidos en su subconsciente y los tiene reprimidos. Pero esos recuerdos son reales y existen y le están haciendo daño. Organización Ghost Tower, salgan de la burbuja dogmática e hipócrita en la que han vivido durante tanto tiempo. Salgan de ahí. Cada vez que resisten dichos impulsos obtienen una victoria. No, la verdadera victoria sería que se denuncie al abusador y se lo meta preso como realmente tiene que ser. Y se defienda a la víctima. Eso es una verdadera victoria. Bueno, después la armadura espiritual incluye las buenas nuevas de la paz. O sea que la persona tiene que salir a predicar y si no tiene ganas tiene que salir igual. Aunque esté deprimida, aunque esté destruida en su interior, tiene que salir igual. Y si no quiere, tiene que salir. No importa lo que esté sintiendo y tiene que relacionarse con otras personas. Por ejemplo, acá dice, acompañe a otro cristiano en esta hora vital. Claro, en esta hora vital. ¿Qué es vital? Algo que es una cuestión de vida. Hay otras cosas que son vitales, señores de la organización Ghost Tower. Mucho más vital
es ayudar a una persona a recuperar su espíritu, su alma, a sanar su interior. Esa persona, si no sana realmente, si no le da lugar a esos recuerdos reprimidos, si no los saca a la luz, si no los sana, nunca va a poder tener una vida sana, una vida plena, nunca va a poder funcionar realmente. Así que lo más vital es que esa persona sane, no salir a predicar con la atalayita y con la despertarcita, tratando de aborregar a otras personas. Si el dolor de corazón le hace difícil creer que Jehová se interesa en usted, le sería útil el compañerismo de personas que lo creen firmemente. No permita que Satanás le arrebate el premio de la vida. No, si ya le arrebataron la paz, ya le arrebataron la salud mental y espiritual a esta persona al haber abusado de ellos. ¿De qué estamos hablando? No permita que Satanás le arrebate el premio a la vida. Si ya al estar dentro de la organización ya te arrebatan la vida, ya te arrebatan los sueños, te arrebatan los derechos, te arrebatan el derecho a hablar, a usar el propio criterio, a pensar por sí mismo. No le atribuyan todo a Satanás, porque realmente es una excusa muy, muy flaca. Satanás no siempre tiene la culpa de la perversión y de la estupidez humana. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Podemos elegir entre el bien y podemos elegir entre el mal. No le atribuyamos al diablo nuestras propias elecciones. Por último, pida constantemente en oración fortaleza para aguantar. La oración sincera sostuvo a Jesús cuando afrontó un intensísimo dolor emocional. Y lo mismo puede hacer por usted. ¿Se le hace difícil orar? Pida a otras personas que oren con usted y a favor de usted. El Espíritu Santo apoyará sus oraciones, al igual que sucede en el caso de una dolorosa enfermedad física. Puede que algunas personas con profundas heridas emocionales no se curen del todo en este sistema de cosas, pero con la ayuda de Jehová podemos aguantar, y aguantar es vencer, tal como lo demostró la vida de Jesús. Sí, está bien, orar, aguantar, pero parece que la vida de los testigos de Jehová simplemente es eso, orar, salir a predicar, y aguantar, aguantá, vos aguantá, callate la boca y aguantá. Callate la boca y salí a predicar. Callate la boca y orá. O sea, abrí la boca para orar y para predicar a los demás, pero callate la boca cuando lo que tenés que expresar son tus verdaderos problemas, tu verdadera angustia interna, tus verdaderos recuerdos. Ante eso no, callate. ¿Se están dando cuenta ustedes que la misma organización Watchtower es la que perpetúa y la que reafirma todas estas enfermedades o trastornos psicológicos y hasta psiquiátricos? Porque hay personas que después tienen que asistir a un psiquiatra y tomar medicación para poder seguir adelante, para poder funcionar en la sociedad. Pero hay cosas que la medicación no cura. Y la persona tiene que hablar. La víctima tiene derecho a hablar, tiene derecho a no simplemente aguantar, sino sanar y poder tener una vida plena, poder ser escuchada. Mire, ¿qué medidas se toman contra el presunto abusador? Ya el título empieza mal, ya el título se lo pone como presunto abusador. El que abusa de un niño es un violador, bien que lo reconocen, y debe considerársele como tal. Toda persona que se haya abusado tiene el derecho de acusar al culpable. Aún así, ya empezamos con la manipulación y con la táctica. Nadie debe precipitarse a hacer ninguna acusación si ésta se basa exclusivamente en recuerdos reprimidos de abuso, en cuyo caso lo más importante es que la víctima recobre cierto grado de estabilidad emocional. Claro, acá la desestabilizada, la desequilibrada es la víctima y no el victimario. Mire cómo se ponen en duda sus recuerdos, ¿sí? O sea, recuerdos reprimidos entre comillas, se ponen en duda si realmente ocurrió. Y el abusador, no es abusador, es presunto abusador. El abusador sí, es un violador, sí, claro, es un delito.
pero no sabemos si eso realmente es verdad. No es violador, es presunto violador, porque los recuerdos son dudosos y no sabemos si esto realmente es verdad, porque la persona, al ser una persona desequilibrada, desestabilizada emocionalmente, no podemos saber si lo que está diciendo es verdad. ¿Cómo se desestima lo que la víctima dice? Y acá, bueno, pone el caso de una tal dona, que vaya a saber si, no sabemos si es dona una persona o una dona, de estas que se toman con el café o con el té. Caso de una señora dona que tuvo recuerdos reprimidos de que su padre la había abusado, fueron a juicio, se demostró que no era así, pero tuvo que pagar unas costas de $100.000. Después que todo pasó, Donna confesó a sus padres que ya no creía que se hubiera cometido el abuso. ¿Qué ejemplo más estúpido? Simplemente para desestimar, para desalentar a la víctima de que realmente, no, entonces como está tal Donna, entonces tal vez estos recuerdos que yo tengo no sea verdad y yo esté exponiendo a la persona que yo acuso, a que pague grandes sumas, a que le haga perder el tiempo, le haga perder plata por algo que ni siquiera sé si es cierto. Desalientan a la víctima a hablar. La tratan de desequilibrada, la tratan de desestabilizada. Ponen en duda sus recuerdos dudosos, presunto violador, no sabemos si es verdad. Y ustedes, organización Watchtower, después dice que no caigamos en las garras del diablo. Si el diablo está metido ahí entre medio de ustedes. Ustedes son la sinagoga de Satanás. Mientras las personas... y después dice, bueno, si hay razón válida para sospechar que el supuesto perpetrador de abusos sigue abusando de niños, miren, si hay razón válida, estamos hablando de cuando hay una razón válida para sospechar que el supuesto perpetrador de abusos sigue abusando de niños, puede que tenga que darse una advertencia. O sea, puede que tenga... No, o sea, sí, bueno, hay pruebas. ¿Realmente esa persona sigue abusando de otros niños? Está bien, puede que se tenga que dar una advertencia, pero cuidado, Pues cuidado porque esta persona tiene que saber que se tiene que enfrentar a las consecuencias, va a tener que enfrentar a su abusador y a lo mejor no quiere exponerse a eso. Si quiere enfrentarse al supuesto abusador, está en su derecho, antes de evaluar los sentimientos que usted tendrá que afrontar ante las posibles reacciones. Mientras la persona que tiene estos recuerdos se recupera, pueden presentarse situaciones delicadas. Puede que el individuo tenga claras imágenes mentales de haber sufrido abusos por parte de alguien a quien ve todos los días. No es posible fijar reglas para tratar estos casos. A veces, quizá le parezca que está implicado un pariente o alguno de sus familiares más cercanos. Recuerde la naturaleza cuestionable de algunos recuerdos reprimidos cuando se trata de identificar al sospechoso de abuso deshonesto. En dicha situación, mientras no se esclarezca el asunto, seguir en contacto con la familia, por lo menos visitándola de vez en cuando, escribiendo cartas, llamándola por teléfono, mostraría que el afligido procura seguir el ejemplo bíblico. O sea, mientras se prueba que esto es verdad, tenés que seguir en contacto con tu abusador, porque eso demuestra que realmente te querés comportar como un verdadero cristiano. Querés seguir las normas justas, los principios bíblicos. Te estás esforzando, estás orando, predicando y aguantando. Y callándote la boca y bajando la cabeza para que te sigan abusando. Digo yo, es una reflexión mía, ¿no? ¿Por qué no tienen esta misma actitud cuando una persona es expulsada? ¿Por qué no le dicen, en lugar de decirle al abusado, le dicen al que tiene un familiar expulsado, o al mismo expulsado inclusive? Mientras no se esclarezca el asunto, seguir en contacto con la familia, por lo menos visitándola de vez en cuando, escribiendo cartas, llamando por teléfono al expulsado, mostraría que el afligido procura seguir el consejo bíblico. Claro, no. A los expulsados, afuera. Fíjese que más o menos es un trato parecido entre los expulsados y los abusados. No pueden hablar, no pueden callar, no pueden contar su verdad, no pueden contar su versión de los hechos y denunciar muchas de las cosas que saben. ¿Cómo debe procederse si el afligido decide levantar una acusación?
Los dos ancianos deben aconsejarle que, en armonía con el principio de Mateo 18:15, hable personalmente el asunto con el acusado. O sea, tiene que ir a hablar encima con su abusado y decir, mira, che, la verdad, cometiste un pecado, te voy a tener que acusar. Si el acusador no se siente capaz emocionalmente de hablar con él cara a cara, puede telefonearle o hasta enviarle una carta. De este modo, al acusado se le da la oportunidad de declarar solemnemente ante Jehová su respuesta al acusador, a la acusación. Tal vez incluso pueda presentar prueba de que no cometió el abuso.